Imagínate esto, carnales. Yo, María, una mujer de 47 años trabajando en una gasolinera polvorienta en un pueblito olvidado de México, casada con un borracho que me hace la vida un infierno, y de repente, un fuego prohibido me consume por completo. ¿Has sentido ese deseo que te quema por dentro, ese que sabes que está mal pero no puedes apagar? Si estás escuchando esto en la oscuridad de la noche, prepárate para una historia que te dejará sin aliento. ¿De qué parte de México o del mundo me escuchas? Déjame un comentario abajo, órale. Y suscríbete al canal para más cuentos que te ericen la piel. Vivo en un pueblo árido cerca de la carretera federal, donde el sol quema como un hierro al rojo vivo. El polvo rojo se mete en los ojos, en la boca, en cada poro de la piel. Es un lugar donde los días se estiran como chicles viejos, y las noches traen un silencio pesado, roto solo por los coyotes aullando en la distancia, o los camiones rugiendo por la carretera. Mi casa es una casucha de adobe con techo de lámina, paredes agrietadas por el tiempo y el viento seco. Allí cuido a mi mamá, doña Rosa, que a sus 75 años apenas se mueve de la cama, con las piernas débiles y el cuerpo marcado por años de trabajo en el campo. Ella me crió sola después de que mi papá se fuera con otra, y ahora soy yo quien la atiende, dándole sus medicinas, cambiándole la ropa, escuchando sus historias repetidas sobre cómo ganchaba maíz bajo el sol ardiente para sacarnos adelante. Mija, no seas como yo, que me quedé atrapada en este desierto de vida, me dice a veces, con la voz temblorosa, y yo solo asiento, sintiendo un nudo en la garganta. Mi trabajo en la gasolinera es lo que mantiene todo a flote. Está justo en la orilla de la carretera, un edificio chueco con bombas oxidadas y un letrero descolorido que dice gasolina y refrescos. Paso horas de pie bajo el sol implacable, con el uniforme azul marino pegado al cuerpo por el sudor, oliendo a gasolina y humo de diésel. Los clientes son de todo tipo. Camioneros groseros que me gritan «¡Apúrate, vieja!» mientras lleno el tanque, o turistas perdidos que miran el pueblo como si fuera un basurero. Mis manos están ásperas, con callos duros de tanto manejar la manguera, limpiar parabrisas y contar billetes arrugados. A mis 47 años aún mantengo una figura esbelta, con curvas que el tiempo no ha borrado del todo, pero mis ojos negros y profundos esconden una tristeza que parece un pozo sin fondo. Cuando sonrío, que es raro, es como si un rayo de sol atravesara las nubes, pero la mayoría del tiempo solo miro al horizonte, preguntándome si esto es todo lo que hay para mí. Y luego está Pedro, mi esposo, el hombre que alguna vez me hizo creer en el amor. Nos casamos hace más de 20 años, cuando yo era una chava de 25, con mejillas rosadas y sueños grandes. Él era un albañil fuerte, con hombros anchos y una risa que resonaba como truenos en una tormenta de verano. Pero el alcohol lo cambió todo. Ahora llega tambaleando de los bares del pueblo, oliendo a tequila barato y humo de cigarro, con los ojos rojos y la voz ronca. «Pinche mujer, ¿dónde está la comida?», grita al entrar, tirando sus botas sucias en el piso. No me pega siempre, pero sus palabras cortan como cuchillos. «Eres una inútil, María, ni para eso sirves». Nuestra casa tiembla con sus arranques, platos volando, sillas volcadas. Yo me quedo callada, recogiendo los pedazos, mordiéndome el labio para no llorar delante de él, porque tengo que aguantar, por mi hijo Carlos. Carlos es mi luz en esta oscuridad, mi chamaco de 17 años que estudia en la secundaria del pueblo. Es un chavo tranquilo, no el más listo de la clase, pero trabajador. Cada noche se sienta en la mesa de madera astillada, bajo la luz amarilla de una bombilla colgante, garabateando en sus cuadernos con un lápiz mordido. «Mamá, voy a ser ingeniero, voy a sacarte de aquí», me dice a veces, con esos ojos que heredó de mí, llenos de esperanza. Yo lo miro, y siento que todo vale la pena. El sudor en la gasolinera, las noches en vela cuidando a doña Rosa, los gritos de Pedro. Por él, me trago el orgullo, me pongo el uniforme y salgo al sol ardiente cada mañana. Sueño con que un día entre a la universidad en la ciudad, consiga un trabajo chido, y nos lleve a un lugar donde el polvo no sea nuestro pan de cada día. Pero hay algo que nadie sabe, un secreto que me quema por dentro como un chile habanero en la lengua. En mi matrimonio, el desierto no es solo emocional, es físico también. Pedro,
con sus borracheras diarias, ha perdido todo interés en mí como mujer. Llega a casa y se tira en el sofá, roncando como un motor viejo, sin un abrazo, sin un beso, sin nada que me haga sentir deseada. A mis 47 años, el cuerpo aún me pide, me grita en las noches solitarias. ¿Soy yo la rara? En el pueblo, las comadres cuchichean que a esta edad una ya está seca, pero yo no. Siento un fuego interno que no se apaga, un anhelo que me hace retorcer en la cama, mirando el techo agrietado mientras el viento silba fuera. Al principio, intentaba hablar con Pedro. «Ven, mi amor, abrázame», le susurraba, pero él solo gruñía y se daba la vuelta. Ahora, ni eso. Así que, en las tardes cuando todos duermen, doña Rosa en su cama, Carlos en la escuela, Pedro en algún bar, me encierro en el cuarto. Cierro la puerta con llave, bajo las cortinas raídas, y dejo que el deseo me invada. Tengo un secreto guardado en el cajón del buró, un pepino grueso que lavo con cuidado, o a veces solo mis manos, explorando mi cuerpo como si fuera territorio nuevo. Me tumbo en la cama, el colchón hundido crujiendo bajo mi peso, y cierro los ojos. Imagino a Pedro de joven, con sus manos fuertes rodeándome la cintura, su aliento caliente en mi cuello. «María, eres mía», me decía entonces, y yo me derretía como mantequilla al sol. Ahora, en la soledad, revivo esos momentos. Mi piel se eriza, el calor sube desde el vientre, y dejo que las olas me lleven. Es un placer culpable, rápido y silencioso, pero me hace sentir viva, aunque después venga la vergüenza. ¿Qué dirían las vecinas si supieran? Esa María es una cualquiera, pero no puedo parar. Es como un incendio que, si no lo controlo, me consumiría entera. Un día, mientras sirvo gasolina a un camionero impaciente, veo a Luis por primera vez de verdad. Él es un mototaxista del pueblo, un hombre de 45 años que vive solo en una choza al final del camino de tierra. Su moto es una Wave vieja, con el motor que tose como un fumador empedernido, y él siempre llega con una sonrisa chueca, el casco bajo el brazo. No es guapo de revista, con la cara marcada por el sol y arrugas en las comisuras de los ojos, pero hay algo en su mirada, una calidez que me hace sentir vista, no solo como una despachadora, sino como una mujer. «Órale, María, ¿me echas 2 litros? Este sol está cabrón hoy», dice con esa voz ronca pero juguetona. Yo sonrío sin querer, algo que no hago con nadie más. «Claro, Luis, pero no te quejes, que yo estoy aquí todo el día». Mientras lleno el tanque, charlamos de tonterías. El clima, los precios del maíz, los chismes del pueblo. Él me cuenta que se divorció hace 15 años, que su ex se llevó a la hija y lo dejó con nada más que su moto y una casa que gotea cuando llueve. La vida es un pinche desierto, pero uno sigue rodando, dice, guiñándome un ojo. Con el tiempo, sus visitas se vuelven parte de mi rutina. No es que la gasolinera sea la más barata, pero él viene igual, y yo lo noto. Su broma ligera me alivia el peso del día, y a veces, cuando se va, me quedo mirando su moto desaparecer en el polvo rojo, sintiendo un cosquilleo extraño en el estómago. No es amor, o eso me digo, es solo alguien que me trata como persona. Pero en las noches, cuando Pedro ronca afuera, mi mente divaga hacia Luis, sus manos callosas en el manubrio, su risa grave. En mis momentos solitarios, su imagen se cuela en mis fantasías, haciendo que el fuego arda más fuerte. «No, María, estás loca», me regaño, pero el deseo no obedece. Una tarde, el sol ya bajaba, pintando el cielo de naranja quemado, y Luis no apareció. Al principio, no le di importancia, quizás estaba ocupado con un pasaje largo, pero al día siguiente, nada. Y al tercero, una preocupación rara me invadió, como un presentimiento malo. ¿Y si le pasó algo? Vive solo. Nadie lo cuida, pensé mientras limpiaba la manguera, el sudor corriéndome por la espalda. El pueblo es chico, pero peligroso. Accidentes en la carretera, borrachos armados. Al terminar el turno, me cambié el uniforme por una blusa vieja pero limpia, me até el pelo con una liga roja deshilachada y agarré una canasta con algo de fruta y medicinas, fingiendo que iba al mercado. Solo pasaré por su camino, a ver si lo veo, me dije, pero el corazón me latía fuerte, como si estuviera cruzando una línea invisible.
El camino de tierra roja estaba lleno de baches. El polvo se levantaba con cada paso, pegándose a mis sandalias. El sol se ponía, tiñendo todo de rojo sangre, y el viento traía el olor a tierra seca y humo lejano. Llegué al final del sendero, donde su choza se erguía como un fantasma. Paredes de adobe desnudo, techo de lámina oxidada que crujía con la brisa. La moto estaba ahí, cubierta de polvo, pero no había luces dentro. Llamé suave. «Luis, ¿estás ahí?» No hubo respuesta al principio, solo el silencio pesado del atardecer. Llamé más fuerte, y entonces oí un gemido débil desde adentro, como un animal herido. Empujé la puerta entreabierta, el corazón en la garganta, y entré en la penumbra. La oscuridad del interior me envolvió como un manto sofocante, cargado con el hedor a humedad y sudor rancio que se pegaba a las paredes como lodo seco. Mis ojos se ajustaron lentamente a la penumbra, y allí lo vi. Luis tendido en una cama improvisada de tablas y un colchón delgado, cubierto por una sábana raída que apenas ocultaba su figura temblorosa. Su piel brillaba con un sudor febril, el cabello pegado a la frente como si hubiera corrido una maratón bajo el sol del mediodía, y sus ojos entreabiertos me miraban con una confusión que me partió el alma. «María, ¿eres tú o estoy soñando otra vez?», murmuró con voz quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. No perdí tiempo en explicaciones. El instinto me empujó adelante. Dejé la canasta en el suelo polvoriento y me acerqué, arrodillándome junto a él. Toqué su frente con el dorso de la mano. Ardía como una plancha olvidada en el fuego. «Dios mío, Luis, estás hirviendo. ¿Cuánto tiempo llevas así, solo como un perro abandonado?», le dije, mi voz saliendo más aguda de lo que quería, mezclada con un pánico que no podía disimular. Él intentó sonreír, pero solo logró una mueca torcida. «Unos días. Pensé que pasaría con unas pastillas del mercado, pero este pinche calor me está matando. Nadie viene por aquí, ya sabes». Sus palabras se arrastraban, interrumpidas por un acceso de tos seca que lo hacía doblarse como una rama quebrada. Saqué la botella de agua de la canasta y se la acerqué a los labios, sosteniendo su cabeza con cuidado. Bebió a sorbos pequeños, como un niño sediento, y por un momento, el contacto de mis dedos en su nuca me envió un escalofrío inesperado. No era lástima pura. Había algo más, un calor sutil que se colaba en mis venas, recordándome que debajo de esa fiebre había un hombre que me había hecho reír en la gasolinera, que me veía de verdad. Mientras él tragaba, mi mente voló sin control a un recuerdo que doña Rosa me había contado hace años, en una noche de tormenta cuando el viento aullaba como almas en pena. Ella, joven y atrapada en un matrimonio con mi padre, un hombre frío como el desierto de noche, había encontrado consuelo en los brazos de un jornalero itinerante. «Fue solo una vez, mija, pero ese fuego me hizo sentir viva por primera vez», me confesó con voz baja, los ojos brillando con un secreto que pesaba como una piedra. «No lo hagas como yo, que me quedé por el qué dirán y me sequé por dentro». Aquella revelación me había sacudido entonces, pero ahora, arrodillada junto a Luis, me hacía cuestionar todo. ¿Era yo destinada a repetir su historia, ahogada en un desierto de obligaciones? Sacudí la cabeza para alejar esos pensamientos y me puse en acción. Rebusqué en la canasta. Tenía maíz fresco, unos chiles secos y un poco de pollo que había comprado para la cena. En la esquina de la choza encontré una estufa de gas oxidada, con una olla abollada que parecía no haber visto agua en semanas. Encendí el fuego con manos temblorosas, el gas siseando como una serpiente alerta, y empecé a preparar un caldo simple: maíz molido a mano, chiles para darle picor y curar el cuerpo, pollo desmenuzado para darle fuerza. El aroma se extendió por el aire estancado, un olor reconfortante a hogar que contrastaba con el caos de la habitación. Ropa tirada en el suelo, botellas vacías rodando bajo la cama, y una foto amarillenta en la pared de Luis con su hija pequeña, antes de que el divorcio lo dejara hueco por dentro. «Esto te pondrá de pie, verás», le dije mientras removía la olla, tratando de sonar confiada. Él me observó en silencio, sus ojos siguiendo cada movimiento mío, como si yo fuera un espejismo en el desierto. Cuando el caldo estuvo listo, lo serví en un tazón rajado y se lo llevé. Lo ayudé a incorporarse, apoyando su espalda contra la pared fría, y le di cucharadas lentas,
como si estuviera alimentando a un niño. «Gracias, María. Nadie ha hecho esto por mí en años», murmuró entre bocados, su voz ganando un poco de fuerza. Nuestras manos se rozaron al pasar la cuchara, y ahí estaba de nuevo ese chispeo, un calor que no venía de la fiebre ni del caldo. Hablamos en voz baja, de su vida solitaria, de cómo la moto era su única compañera en caminos interminables, de cómo el divorcio lo había dejado con un vacío que el alcohol no llenaba. Yo compartí pedazos míos, el peso de cuidar a doña Rosa, la esperanza en Carlos, el infierno diario con Pedro. «Eres fuerte, como una cactus que florece en la sequía», me dijo, y sus palabras me tocaron hondo, porque nadie me había visto así, no como una víctima, sino como alguien resiliente. Pero entonces, en medio de esa charla íntima, la fiebre lo traicionó. Sus ojos se nublaron, y de pronto me atrajo hacia él con una fuerza sorprendente, para alguien tan débil. «María, he soñado contigo tantas noches. Ese fuego en tus ojos me quema vivo», balbuceó, su aliento caliente contra mi mejilla. Intenté apartarme, el corazón latiéndome como un tambor en una fiesta salvaje. «Luis, no, estás delirando, suéltame», susurré, pero mi voz salió débil, traicionada por un deseo que había estado dormido demasiado tiempo. No obedeció. Sus labios encontraron los míos en un beso torpe pero ardiente, como si todo el calor de su cuerpo se concentrara allí. Me resistí al principio, empujando su pecho, pero el fuego se extendió. Mis manos, en lugar de alejarlo, se enredaron en su camisa sudada. Nos dejamos caer en la cama, el colchón crujiendo bajo nuestro peso como un lamento antiguo. Sus caricias eran febriles, explorando mi piel con una urgencia que me hacía jadear. Yo respondí con un anhelo reprimido, mi cuerpo despertando como un río seco bajo la lluvia. Cruzamos esa línea prohibida en un torbellino de susurros y toques, un placer intenso que me hizo olvidar el polvo, el pueblo, todo. Fue como si un volcán erupcionara en mi interior, liberando años de sequía emocional. Cuando el éxtasis pasó, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Me vestí a prisa, el corazón aún acelerado, la culpa mordiéndome como un perro rabioso. Esto no debió pasar. «Tengo familia, Luis», le dije, evitando su mirada. Él solo asintió, exhausto pero con una sonrisa triste. «Lo sé, pero no me arrepiento». Agarré la canasta vacía y salí corriendo al atardecer agonizante, el camino de tierra pareciendo más largo que nunca. Llegué a casa con el sol ya oculto, el cielo teñido de morado profundo. Doña Rosa dormía, Carlos estudiaba bajo la luz tenue, pero Pedro irrumpió minutos después, tambaleando como siempre, oliendo a mezcal barato. «¿Dónde chingados estabas, María? La cena no se hace sola, pendeja», rugió, tirando una silla al suelo. Normalmente habría agachado la cabeza, recogido los pedazos en silencio, pero esa noche no. Lo miré fijo, el fuego de Luis aún latiendo en mis venas. «Estaba ocupada», respondí seca, sin lágrimas, sirviendo la cena con manos firmes. Él gruñó y se sentó, pero yo me sentía diferente, como si una chispa se hubiera encendido en mi interior. Carlos lo notó de inmediato. Mientras lavaba los platos bajo la luz mortecina de la cocina, se acercó sigiloso. «Mamá, ¿estás bien? Pareces, no sé, cambiada, como si hubieras visto un fantasma o algo chido». Su voz era curiosa, con esa inocencia de chamaco que aún cree en lo bueno. Sonreí por primera vez esa noche, un gesto sonrisa que escondía el torbellino dentro. «Estoy bien, mijo, solo cansada del día». Pero en mi mente, las visitas a Luis ya se planeaban, un secreto que me llenaba de temor y excitación. Al principio, eran excusas simples, ir al mercado, visitar a una comadre, pero cada encuentro en su choza se volvía más intenso, más adictivo. Sus besos ahora eran deliberados, sus manos sabían dónde tocar para avivar el fuego. Yo me perdía en él, olvidando el mundo por momentos robados. Pero el pueblo no duerme. Empecé a oír murmullos en la gasolinera, vecinas cuchicheando detrás de sus rebozos. «Esa María anda sola por las noches. ¿Con quién se verá?». El rumor se extendía como humo de fogata, y yo sentía el peso, pero no podía parar. El deseo era un monstruo que había despertado. Los susurros se multiplicaban como maleza en un campo abandonado,
invadiendo cada rincón del pueblo con una velocidad que me dejaba sin aire. En la gasolinera, mientras vertía combustible en un tanque oxidado, captaba las miradas sesgadas de las clientas habituales, esas mujeres con faldas largas y ojos inquisidores que fingían charlar sobre el precio del tomate, pero en realidad diseccionaban mi vida. Mira nada más. Sale tarde y regresa con la cara encendida. Seguro anda en algo turbio. Oí a una decir bajito, cubriéndose la boca con el rebozo como si eso ocultara su veneno. El chisme corría por las calles empedradas, rebotando de casa en casa como una pelota en un partido de fútbol callejero, y yo lo sentía como una soga apretándose alrededor de mi cuello. Pero ese monstruo del deseo, una vez liberado, no se dejaba encadenar. Me empujaba de nuevo hacia la choza de Luis, donde los encuentros se volvían un ritual adictivo, un escape que me hacía flotar sobre el lodo de mi rutina diaria. Cada cita clandestina era un torbellino nuevo, cargado de una intensidad que me dejaba marcada. Luis me esperaba en el umbral de su puerta desvencijada, con esa sonrisa torcida que ahora conocía tan bien, y nos perdíamos en un baile de sombras bajo la luz mortecina de una vela parpadeante. Sus toques eran precisos, como si hubiera memorizado cada curva de mi piel, despertando sensaciones que me hacían arquear la espalda contra las paredes frías de adobe. «Eres como una tormenta en este desierto, María», me susurraba al oído, su aliento cálido contrastando con el fresco de la noche que se colaba por las grietas. Yo respondía con un suspiro ahogado, dejando que mis dedos trazaran mapas en su espalda marcada por años de sol y esfuerzo, entregándome a un placer que borraba temporalmente el peso de mis cadenas. En esos momentos, el mundo se reducía a nosotros, el crujir de la cama, el roce de telas cayendo al suelo, el pulso acelerado que latía como un corazón compartido. Salía de allí con el cuerpo saciado pero el alma revuelta, caminando de regreso bajo un cielo estrellado que parecía juzgarme con sus puntos luminosos. Los conflictos se enredaban como raíces bajo tierra, tirando de mí en direcciones opuestas. Por un lado, la culpa me asaltaba en oleadas inesperadas. Pensaba en doña Rosa, postrada en su cama con las manos temblorosas, preguntándome con voz frágil por qué llegaba tan tarde. «Mija, cuídate, que el pueblo tiene ojos en todas partes», me advertía, y yo asentía con un nudo en la garganta, sabiendo que sus palabras eran un eco de su propio pasado atormentado. Por otro, el miedo a ser descubierta me mantenía alerta, como un animal acechado. Evitaba miradas directas en el mercado, cambiaba rutas para no cruzarme con vecinas chismosas. Y luego estaba Carlos, mi ancla en esta tormenta, que empezaba a notar las grietas en mi fachada. Una noche, mientras fregaba los platos bajo el chorro intermitente del grifo, se plantó a mi lado con los brazos cruzados. «Mamá, ¿qué pasa contigo? Sales y vuelves como si hubieras corrido una maratón, y papá está peor que nunca». Su tono era una mezcla de preocupación y desafío, esos ojos míos reflejados en él brillando con una madurez prematura. Le di una respuesta vaga. «Son cosas del trabajo, mijo, no te preocupes». Pero dentro de mí, el secreto bullía como agua en ebullición. La tensión estalló una tarde nublada, cuando el cielo amenazaba con una lluvia que nunca llegaba, dejando el aire cargado de electricidad estática. Pedro irrumpió en la casa antes de lo habitual, sus botas dejando huellas de barro en el piso que acababa de barrer. Olía a aguardiente rancio y a rabia contenida, los ojos inyectados en sangre como tomates maduros a punto de reventar. «¿Dónde andabas anoche, eh? No me vengas con cuentos, María. Las comadres dicen que te ven merodeando por el camino de ese pinche mototaxista». Su voz retumbó en las paredes delgadas, haciendo que doña Rosa se removiera inquieta en su habitación. Intenté negarlo. «No sé de qué hablas, Pedro. Solo fui al mercado». Pero él no escuchaba. Su mano voló como un relámpago, aterrizando en mi mejilla con un impacto que me hizo ver estrellas. Caí contra la mesa, el dolor estallando como un petardo en mi cara, moretones formándose al instante bajo la piel. «Mentirosa, eres una cualquiera, como todas», bramó, levantando el puño para otro golpe. Carlos entró en ese momento, dejando caer sus libros escolares con un estruendo. Sus ojos se abrieron como platos al verme en el suelo, y algo se rompió en él. «¡Papá, detente! ¡No la toques, cabrón!», gritó, interponiéndose con el cuerpo tembloroso pero firme, como un escudo improvisado. Pedro lo empujó a un lado, pero el daño estaba hecho. Mi hijo me ayudó a levantarme.
sus manos suaves contrastando con la brutalidad de su padre. Esa noche, mientras Pedro roncaba en el sofá, Carlos se acercó a mí en la cocina, donde aplicaba compresas frías a mi rostro hinchado. «Mamá, ya no aguanto verlo así. Sé lo de ese hombre, Luis. Lo he visto en la gasolinera, la forma en que te mira. Y entiendo, de verdad. Abuela me contó su historia, cómo se quedó atrapada por miedo. Tú no tienes que ser igual». Sus palabras me congelaron. El secreto que creía oculto estaba al descubierto, pero en lugar de juicio, encontré apoyo en su voz baja. «Mereces algo mejor, mamá. No digas nada. Solo, sé cuidadosa». El confronto con Pedro escaló a un abismo sin fondo. Días después, en una discusión que empezó por una cena fría y terminó en acusaciones volando como dagas, él me acorraló contra la pared. «Admítelo, estás con él. Todo el pueblo lo sabe, puta traidora». Su aliento alcohólico me envolvió como un gas tóxico, y por primera vez no negué del todo. Solo lo miré con ojos fríos, el dolor de años acumulado en una barrera impenetrable. Huí esa noche, las lágrimas quemándome las mejillas mientras corría por el sendero oscuro hacia la choza de Luis. Él me recibió sin preguntas, envolviéndome en un abrazo que olía a tierra y consuelo. Esa velada fue un remolino de emociones crudas. Nos entregamos uno al otro con una pasión desesperada, sus caricias borrando temporalmente las marcas de Pedro, mi respuesta a un torrente de necesidad que nos dejó exhaustos en la cama deshecha. Bajo la luna que se filtraba por las rendijas, hablamos en susurros de un futuro incierto, pero el remordimiento me carcomía como termitas en madera vieja. Pensaba en Carlos, en doña Rosa, en cómo el pueblo me etiquetaría para siempre si esto salía a la luz plena. La culpa se enraizaba más profundo con cada día, un veneno lento que empañaba el placer. En la gasolinera servía a clientes con una sonrisa forzada, pero dentro, un torbellino de dudas me azotaba. ¿Valía la pena arriesgar todo por estos momentos robados? Luis notaba mi distancia creciente, preguntándome en nuestras citas: «¿Qué te pasa, mi reina? Parece que cargas el mundo entero». Yo evadía, pero el peso era real. Una tarde, mientras regresaba de una visita rápida, Carlos me esperó en la puerta de la casa, su silueta recortada contra el atardecer rojizo. «Mamá, tenemos que hablar. Sé todo lo que pasa, y creo que tengo una idea para sacarte de este infierno». Sus ojos brillaban con una determinación que me dejó helada, como si el chamaco que yo había criado se hubiera transformado en un hombre de la noche a la mañana, cargando secretos que yo ni imaginaba. Me tomó del brazo con gentileza, guiándome al interior de la casa donde la luz del crepúsculo se filtraba a través de las cortinas raídas, pintando sombras alargadas en el piso de tierra apisonada. «Siéntate, mamá. Esto no es fácil, pero tienes que escucharme», dijo en un tono bajo, casi conspirador, mientras cerraba la puerta para que el eco de sus palabras no escapara a oídos indiscretos. Mi mente giraba como un remolino de arena en una tormenta del desierto. El peso de los días acumulados me aplastaba, pero su voz me ancló, obligándome a enfrentar lo que había evitado por tanto tiempo. Carlos sacó de debajo de su colchón una caja de zapatos vieja, cubierta de polvo y atada con un cordel deshilachado. La abrió con manos temblorosas, revelando un fajo de billetes arrugados, monedas sueltas y hasta un reloj roto que seguramente había vendido por partes. «He estado trabajando a escondidas, mamá, en el taller del viejo Juan, arreglando motos después de la escuela. Ahorré todo esto para ti, para que podamos irnos de aquí. No soporto verte sufrir con papá, y menos ahora que sé lo de Luis». Sus palabras cayeron como gotas de lluvia en tierra seca, absorbiéndose en mi alma con una mezcla de orgullo y terror. Inspirado por las confidencias de doña Rosa, que le había narrado sus propios remordimientos en noches de insomnio, cómo se había marchitado por quedarse en un lazo que la asfixiaba, Carlos había tramado este plan como un salvavidas improvisado. Abuela me dijo que no repitiera su error, que la vida es demasiado corta para cadenas invisibles. Usa esto, mamá, y empieza de nuevo. El twist llegó esa misma noche, cuando Pedro, alertado por los rumores que corrían como fuego en pastizal seco, confrontó la verdad en una explosión de lucidez inesperada. Regresó temprano del bar, no tambaleando como de costumbre, sino con pasos firmes y ojos claros por primera vez en meses. «María, las lenguas del pueblo no callan. Dicen que andas con ese mototaxista. ¿Es cierto?» Su voz no era un rugido,
sino un susurro roto, cargado de un dolor que me sorprendió. Lo miré desde el umbral de la cocina, el moretón en mi mejilla aún latiendo como un recordatorio vivo, y por fin solté las palabras que habían estado atrapadas en mi garganta como espinas. Sí, Pedro, lo es. Merecía sentirme viva, aunque sea en pedazos robados, después de años de tu indiferencia y tus golpes. Él se derrumbó en una silla, cubriéndose el rostro con manos callosas, y por un instante vi al hombre que había amado, vulnerable, arrepentido. Perdóname, mi amor. El alcohol me ha convertido en un monstruo, pero te juro que puedo cambiar. Pero era tarde. Sus promesas sonaban huecas, como ecos en un cañón vacío. Decidió marcharse al amanecer, rumbo a la ciudad donde un primo le ofrecía trabajo en una obra, jurando rehabilitarse lejos de los demonios que lo perseguían. Con el corazón hecho trizas pero aliviado, busqué a Luis en su choza esa madrugada, bajo un cielo aún estrellado que parecía un manto de promesas rotas. Él me recibió con brazos abiertos, pero en sus ojos leí la misma resignación que yo llevaba. No podemos huir juntos, Luis. Carlos me necesita, y doña Rosa está al borde. Pero guardemos estos recuerdos como un tesoro escondido, le dije, mi voz quebrándose como cristal fino. Acordamos no escaparnos, sino mantener un lazo discreto, encuentros esporádicos que nutrieran el alma sin destruir lo poco que quedaba en pie. Nos despedimos con un beso largo, lleno de nostalgia por lo que pudo ser, sus labios sabiendo a sal y a despedida. Regresé a casa con el alba despuntando, un sol tímido que teñía el horizonte de oro pálido, sintiendo por primera vez un espacio para respirar. El giro final vino como un trueno silencioso, en una mañana gris donde el viento traía olor a tierra mojada por una lluvia fugaz. Doña Rosa, mi pilar erosionado por el tiempo, se fue en paz mientras dormía, su rostro sereno como si hubiera encontrado al fin el descanso que merecía. En su mesita de noche, bajo una Biblia desgastada, encontré una carta amarillenta, escrita con letra temblorosa. Mija, no temas al fuego que arde en ti. Yo lo apagué por miedo al qué dirán, y me quedé con cenizas. Vive, ama, sin cadenas. Tu felicidad es el legado que le dejas a Carlos. Las lágrimas rodaron libres, mezclándose con un alivio amargo. Su partida era un cierre, pero también una liberación, un permiso póstumo para romper las ataduras que me habían definido. En los días que siguieron, corté el lazo con Luis de manera amable, un adiós definitivo en el arroyo seco donde nos habíamos encontrado tantas veces. Gracias por recordarme que soy mujer, no solo una sombra, le dije, abrazándolo una última vez bajo el sol implacable. Él asintió, con ojos húmedos, y se alejó en su moto ronroneante, dejando un vacío que pronto llené con nuevos propósitos. Me enfoqué en mí y en Carlos. Con el dinero ahorrado lo inscribí en cursos en la ciudad cercana, y yo empecé a tomar clases de costura en el centro comunitario, tejiendo sueños propios por primera vez. Pedro, desde lejos, enviaba cartas de progreso, hablando de terapias y trabajos estables. No volvimos, pero el rencor se disipó como niebla matutina, dejando espacio para una paz frágil. Esta odisea me transformó de adentro hacia afuera, como una semilla que germina en suelo árido después de una tormenta. Aprendí que reprimir lo que te quema por dentro te deja hueca, un cascarón vacío en un mundo que exige plenitud. Carnales, si sientes ese anhelo prohibido, no lo ignores. Búscalo con cabeza, con responsabilidad, sin destruir lo que amas. Habla, busca ayuda. No te quedes en un matrimonio que te envenena el alma. ¿Has vivido algo así? Comparte en los comentarios y recuerda, el verdadero fuego no quema, ilumina. Gracias por acompañarme en este relato de medianoche. Suscríbete para más historias que te remuevan el piso. Que tus noches sean intensas y tus días luminosos.